Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Fer Monroe y bueno, este es nuestro webinario número 17 del Club Imparablemente. Vamos a empezar entonces el día de hoy con un tema muy interesante. Espero que te sea de grandísimo valor. Para comenzar entonces, bienvenidos a este webinario número 17. Para el día de hoy tengo preparado lo siguiente. Primero que todo, vamos a empezar con un par de acuerdos que resulta importante tener en mente, tener en cuenta antes de empezar este webinario. Lo primero que quiero recordarte es que no quiero que te creas nada de lo que vas a escuchar acá, de lo que vas a ver. Quiero que lo pongas en práctica y una vez lo pongas en práctica, luego me cuentes, me digas cómo te fue, si mejoró en algo tu vida, el haber puesto en práctica algunos de los conceptos que te comento en este tipo de webinarios. Este es el número 17, como te comento. Entonces, vamos a por ello. Es importante sonreír porque esto te va a poner en una posición de apertura para que logres aprender un poco más. ¿Listo? Poner el teléfono en silencio cuando estés mirando este webinario para evitar la mayor cantidad de distracciones posibles. Nos vamos a activar. Entonces, la manera en la que nos activamos nosotros es que vamos a hacer 10 payasitos. Son saltos donde tienes que abrir tus piernas y tus brazos. Esto con el fin de que nos llegue oxígeno a todo, como a todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer y lo voy a hacer yo. Voy a contarlo y voy a esperar que tú en tu casa lo hagas también. ¿Listo? Entonces, vamos con 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Entonces aquí ya activamos nuestro cuerpo, nuestro templo corporal. Nosotros tenemos sistema nervioso en todo nuestro cuerpo y si bombeamos sangre, si bombeamos oxígeno, entonces a todo el cuerpo, si mandamos oxígeno a todo nuestro cuerpo, vamos a estar mucho más activos, mucho más atentos, ¿vale? Luego, como les dije ahorita cuando les dije que sonrieran, pues la idea es que estemos un poco más abiertos a aprender, a desaprender, estar en una disposición de apertura, de humildad, de curiosidad y escucha activa. La idea es que logremos aprender lo más que podamos. Si hay algún concepto que de pronto ya lo sabes, fantástico. Tal vez aprendas un poquito más. O si hay algo que de pronto tú tienes ya que crees que sabes acerca de algo, pues vamos a mirar alternativas con los diferentes temas que te estoy enseñando justo ahora. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tomar una libreta con apuntes, una libreta con un bolígrafo para hacer los apuntes que creamos interesantes de este webinario y de los demás que están en nuestro canal que puedes ir a revisar cuando quieras. Nos enfocamos cada 8 días en nuestros resultados, en mejorar nuestros resultados en temas de salud, dinero y amor, que son las 3 áreas maestras de la vida de cualquier persona. Asimismo, en unas subáreas que están dentro de estas áreas grandes. Está el área espiritual, el área mental, el área financiera, el área relacional. Bueno, ya irás a verlo en nuestros otros webinarios donde ya tenemos toda esta información mucho más a profundidad. Bien, entonces recordarte cuál es el objetivo que tenemos nosotros al hacer estas charlas es convertirnos en personas imparables, las cuales pues tienen como fin tener una divina obsesión con los resultados, estando en el control de la mente, creando nuestras propias circunstancias y ante los obstáculos que se nos presenten, obstáculos, desafíos, posibles fracasos que se nos presenten, no detenernos, mantenernos allí de pie, seguir adelante y bueno, golpear bastante fuerte. Como diría Rocky Balboa, el personaje de Rocky Balboa, no importa lo duro que golpees, importa lo duro que resistas ante las adversidades que se presentan y sigas avanzando. Entonces nos vamos a enfocar en esto. Y el tema de hoy que tenemos es enfoque y desenfoque. Entonces,
¿Cómo lograr enfocarnos para lograr una mayor productividad en nuestros emprendimientos? Entonces, nuestros emprendimientos no necesariamente es montar negocios, sino cualquier cosa que nosotros nos propongamos hacer. ¿Listo? Entonces, para empezar, siempre me gusta hablar de la conciencia y de lo importante que resulta en nuestras vidas, teniendo en cuenta entonces que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados de ánimo y de sus actos. Resulta vital entonces siempre tener en mente la conciencia para saber qué estamos sintiendo, cómo estamos actuando con base en esas emociones, en esos sentimientos que tenemos y estas acciones, cómo construyen nuestra vida y cómo construyen la vida de las personas que nos rodean. Entonces resulta bastante importante tener conciencia. ¿Listo? Ser conscientes de cada cosa que nosotros sentimos, pensamos, hacemos. Y cómo esto nos lleva a los resultados que tenemos en nuestras vidas en este momento. Y a los resultados que vamos a tener en el futuro. ¿Listo? Importantísimo. Entonces, ya entrando en materia, el tema de hoy trata acerca del enfoque. Entonces, es importante tener en cuenta que enfocarte en tus objetivos es una actitud, es una disciplina, es una práctica que supone algunos requisitos, como la organización y la planificación, las cuales te permiten identificar y priorizar cuáles son esas acciones que vas a hacer para lograr todo aquello que tú deseas. Teniendo claridad con esto, pues lo primero que tendríamos que empezar a analizar es qué características tienen las personas enfocadas, que no tienen las que son desenfocadas, ¿no? Entonces vamos a mirar entonces si nosotros estamos siendo personas enfocadas o tal vez desenfocadas o en cómo nosotros podríamos mejorar para convertirnos en personas totalmente enfocadas y asimismo lograr los resultados que nosotros querramos en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, una característica es que las personas enfocadas alinean el pensar con el decir y el hacer en una dirección para lograr sus metas. Tienen mucha claridad en cuanto a lo que ellos quieren para su vida. Entonces, asimismo, tratan de que sus pensamientos, en la mayoría del tiempo, estén alrededor de su objetivo. Asimismo, todo lo que dicen, toda esta parte lingüística, de alguna manera programa su cerebro, su neuro, para que se enfoquen entonces, para que trabajen más en ello y le den consecuencia a los resultados que quieren con las acciones, ¿no? Entonces es lo que hablábamos desde el primer seminario, cómo yo programo mi cerebro, cómo mis creencias me llevan a pensar de determinada manera, sentirme de determinada manera, asimismo actuar y llegar a esos resultados. Entonces, si yo estoy enfocado en algo, estoy programando mi cerebro para actuar en consecuencia de ello. Pero tal vez si no estoy programado, si no estoy programado, si no estoy programando mi cerebro para ello, es muy difícil que lo consiga. Tal vez consiga el resultado no deseado. Otra cosa es que las personas enfocadas siembran muchísimo y finalmente pues la cosecha va a ser en abundancia. Entonces, si tú no siembras nada, pues muy probablemente no vas a cosechar nada. ¿Sí? Entonces, es una frase que, digamos, tengo acá en mente en estos momentos es el hecho de que las ventas que hagas hoy serán los cheques que cobrarás mañana. Entonces, es importante empezar a sembrar ahora para que más adelante empecemos a tener una cosecha abundante. Muy probablemente los resultados que tengas ahorita dependan de lo que sembraste previamente. Si tú no sembraste nada, pues en esos momentos no estás cosechando nada. Entonces es importante que empecemos a tener conciencia de ello y empecemos a sembrar desde ahora para que más adelante en nuestro futuro empecemos a cosechar. Y si tú empiezas a hacerlo ya lo más rápido posible, pues más rápido van a llegar esos resultados, más rápido vas a empezar a cosechar en abundancia, ¿no? Las personas que son enfocadas, que se mantienen enfocadas, piensan y sienten en positivo. Saben que ese sueño se va a cumplir, por lo mismo que acabamos de hablar.
Si tú siembras manzanas, adivina qué vas a recoger, manzanas. Entonces es importante que empieces a que ya desde ya veas como que esos resultados ya los tienes, ya los conseguiste. ¿Por qué? Pues porque sencillamente eh, tienes en mente que estás haciendo las cosas bien, estás sembrando y por ende sabes que vas a cosechar. ¿Listo? Entonces no se trata de ser, de tener una motivación ahí a lo pendejo y decir, no, es que yo soy positivo, yo sé que lo voy a lograr, es que no, se trata es de qué acciones estás haciendo para que eso realmente, eh, qué estás sembrando para que realmente te coseches esos frutos que tú quieres. ¿Sí? Entonces es de tener conciencia de eso. ¿Listo? Las personas enfocadas buscan siempre priorizar como sus acciones, priorizar todo para saber qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Asimismo, eh, una vez determinado qué es lo más importante, pues empieza a trabajar en ello. Y lo que es menos importante se deja de últimas o simplemente se delega. De eso vamos a hablar en un momentico, en un ratico ya vamos a hablar de eso. Se concentran en el trabajo y dedican el tiempo a obtener el logro que buscan. Es claro, ¿no? Simplifican las cosas desechando lo trivial. Vamos a lo mismo, es decir, tratar de identificar qué cosas son importantes, qué cosas no son tan importantes y empezar a trabajar bastante en lo que es importante. Y lo que no es tan importante, empezar a quitarlo. ¿Listo? Entonces ahorita les voy a dar unos pasos para más o menos identificar eso y qué pasos deberían hacer para empezar a convertirse en personas más enfocadas. Generan orden y tienen una sana orientación hacia la acción. No resulta, digamos, que un trabajo actuar, sino que simplemente es cuestión de compromiso con la consecución de sus sueños, de sus logros, de sus metas, de sus emprendimientos, lo que sea que se hayan planteado. ¿Sí? Más características. Tiran o desechan lo que no sirve, sueltan lo viejo y lo obsoleto. Es importante estar en renovación siempre, siempre estar replanteándose las cosas. Esto no se trata solamente de desechar lo que no sirve en cuanto a cosas materiales, sino también ciertos pensamientos que de pronto uno está teniendo, pero que realmente no son productivos, no te están llevando a un siguiente nivel, sino que más bien te estancan, te detienen. Ciertas acciones que también es importante desechar. No sé si tú notas que no estás siendo productivo, pero las acciones que estás haciendo son, por ejemplo, no sé, mirar demasiada televisión, dormir mucho, ese tipo de cosas que de pronto no te están haciendo productivo, es importante identificarlas y empezarlas a desechar, empezar a quitarlas de tu vida. ¿Listo? Y ocupan efectivamente su tiempo, precisamente lo que estoy hablando ahí. Evitan personas y reuniones tóxicas. Es importante también porque todas estas cosas, todo esto te carga. Cuando tú hablas con personas que todo el tiempo sus conversaciones son como de problemas, de enfermedades, de crisis, de todo ese tipo de cosas, son lastres, son cosas que de una u otra manera te están programando. Asimismo, estas cosas de una u otra manera eh, te están como desenfocando porque te distraen. De repente tú empiezas a pensar en, es que esto fue lo que me dijo tal persona, ¿qué tal me pase a mí también? O bueno, empiezas o sea, todos estos ambientes tóxicos de una u otra manera te distraen, te quitan el foco de las cosas que realmente son importantes en tu vida. No significa que si es una persona que es importante para ti, tiene problemas, todo esto, no quiere decir entonces que ahora ya no te va a importar, que ahora no le vas a prestar atención, que ahora no la puedas ayudar, sino que hay que de todos modos como priorizar, determinar y tú tienes que decidir si estás dispuesto a recibir de una u otra manera, estás dispuesto a que te echen esa basura en tu bote, en tu mente. Entonces tienes que tratar de evitar ese tipo de situaciones en lo mayor posible. ¿Listo? Tienen hábitos saludables de alimentación, ejercicio y descanso. Hicimos un webinario hace unas semanas acerca de cómo descansar más y ser más productivo para que vayas y lo mires. También hicimos uno específico sobre entrenamiento y hábitos de alimentación saludable. También puedes ir a mirarlo y ahí
hay mucha información acerca de esto para que lo empieces a tener en cuenta, ¿vale? Están enfocados en leer, formarse y prepararse para lograr ese resultado que buscan. Muchas veces los resultados también dependen mucho de la preparación. Muchas veces no, siempre realmente dependen de la preparación. Muchas veces nosotros estamos motivados a lo pendejo de ir no, es que yo puedo hacer las cosas, es que si pienso positivo, es que si esto lo hago. Pero si realmente no estoy preparado para que las cosas salgan, para que las cosas funcionen, créeme que tu resultado va a ser, no va a ser el adecuado, no va a ser el que tú quieres. Entonces, es importante que te prepares siempre. También he recalcado mucho ese tema de empezar a tener mentores en cada subárea de tu vida y aparte de eso, en el área específica en la que tú te desarrollas, digamos que económicamente, comercialmente, es importante que te empieces que empieces a trabajar en ello con un mentor, alguien que ya tenga los resultados que tú quieres y que te pueda enseñar cómo conseguirlos y cómo no perder el tiempo, cómo no perder dinero y cómo no dar pasos en falso a la hora de conseguir tus metas, tus sueños. Entonces, importantísimo todo el tiempo estarse preparando para conseguir esos sueños que tú quieres. Bien, desarrollan el sentido de urgencia, se mueven con cierta rapidez porque saben que eso genera más energía, la cual enfocan en sus metas. Entonces es importante tratar de hacer las cosas lo más rápido posible para saber si funciona o no funciona, porque hay muchas cosas que definitivamente funcionan para unas personas, pero para otras no. Entonces, es importante, digamos que fracasar rápido para así mismo llegar rápido al éxito. Entonces, se te viene una idea, ¡pum!, ponla en marcha de una vez y mira qué resultados puedes obtener de ahí. Si funciona, duplícalo y síguelo haciendo. Si no funciona, cambia la estrategia. ¿Listo? No cambies la meta, cambia el plan. Cambia los pasos que vas a dar para llegar allá, pero no cambies la meta. ¿Vale? Bien, entonces, para enfocarte en lo más importante, vamos a tener en cuenta, vamos a ir a por unos pasos que creo yo que son importantes a la hora de emprender este camino hacia la consecución de tus sueños y cómo enfocarte en ello. ¿Listo? Entonces, enfocarte en lo importante siempre va a ser mucho mejor que enfocarte en muchas cosas, porque ¿qué pasa? Imagínate que hay un tubo, imagínate que hay un tubo de agua y bueno, tiene el chorro súper grande, pero tiene un huequito, se le hace un huequito al lado, ahí ya pierde algo de energía. De repente más adelante tiene otro huequito y ahí ya se dividió otra vez y salió un poquito de agua por ahí. Y luego tiene otro huequito y así, imagínate que tiene 20 huequitos. Por ahí se va saliendo el agua y al final digamos que por la boca del tubo, la que debería salir toda el agua, ya va a salir un chorrito pequeñito. La energía se empezó a dispersar y pues al final estuvo ya, digamos que se limitó ese porcentaje, un porcentaje de 100% que salía inicialmente y al hacerle todos esos huequitos pues ya va a salir un porcentaje de tal vez un 50%, 40%, tal vez menos. Entonces, por eso es que es importante el enfoque para que la energía no se disperse, no se pierda y llegue al término donde tendría que llegar. ¿Listo? Entonces, si eres como la mayoría de los emprendedores, iniciaste un negocio porque querías trabajar, no querías trabajar ya para nadie más, pero en algún punto la realidad te alcanzó. Tu nuevo jefe, es decir, tú, te hace trabajar todo el día y de pronto descubres que eres aún peor que tu jefe pasado. Pero, ¿y cómo consiguen los emprendedores tener un mejor balance entre la vida y el trabajo y aún así alcanzar sus metas? En una sola palabra, enfocándose. ¿Sí? Es importante entonces el enfoque. Y aquí pues te voy a dar como unos tips, como unos pasos para que logres ser una persona más enfocada. Steve Jobs decía que el enfoque no es decidir qué hacer, sino qué no hacer. Esto resulta bastante importante. Las personas suelen concordar en que estrechar el propio enfoque puede ser muy útil, pero pocos saben hacerlo. Esto se debe a que muchas veces no están claros sobre cómo enfocarse en un nivel práctico. Esto hace referencia básicamente a que
sí es cierto que resulta importante entonces priorizar y todas estas cosas, pero muchas veces también identificar lo que no debería yo hacer, en lo que yo no debería trabajar, en lo que yo no debería dedicar tiempo, dinero y esfuerzo, eso también me ayuda como a sesgar de determinada manera en lo que sí me debo enfocar, qué es lo más importante para mí. Muchas veces en conversaciones con algunas personas, como que les pregunto, bueno, ¿a ti qué te gusta hacer? No sé. ¿A qué te gustaría dedicarte? No sé. Digo, bueno, entonces, ¿a qué no te gustaría dedicarte? ¿Qué cosa como que tú dices, no, la verdad no me gustaría dedicarme a eso? Todas las personas lo mismo, dicen, no sé, no sé, pues hay muchas cosas que no me gustan. Entonces de pronto yo empiezo a mencionarle, digo, ¿te gustaría ser médico? No. ¿Te gustaría ser profesor? No. ¿Te gustaría ser policía? No. ¿Te gustaría ser panadero? No. Y empezamos ya como a quitar y quitar y quitar opciones, hasta que al final de pronto hay unas como que ya se adaptan mucho más a tu personalidad, más a tus gustos, más a lo que tú quieres hacer. Entonces, esta también es una buena estrategia para empezar a tener claridad, para empezar a clarificar cuáles son las metas, los lugares a donde tú quieres llegar. Si tú empiezas de pronto a eliminar estas cosas que no quieres para ti, que no quieres en tu vida, tal vez así vayas a encontrar un poco más de claridad con lo que sí quieres. A veces resulta difícil. Imagínate que tú estás en un restaurante y entonces quieres pescado. Digamos que el mesero te pregunta, bueno, ¿qué quieres para comer? Entonces tú dices pescado, pero hay una cantidad de pescados, ¿sí? O tal vez te dicen, no sé, antes de que tú decías que es un pescado, te dices, no sé. Entonces ya el mesero de pronto te dice, tengo carne de res, tengo cerdo, tengo pollo y tengo pescado. ¿Le gustaría carne? De pronto tú dices, no, carne hoy no quiero. ¿Te gustaría pollo? No sé, tal vez no quiero pollo hoy. ¿Te gustaría carne de cerdo? No, tampoco. Entonces ahí ya de la otra opción que te queda, ¿cuál es? La del pescado. Listo, ya escogiste el pescado. Ahora dentro de los pescados hay una cantidad de pescados. Entonces de pronto él te va a decir, ¿te gustaría el pescado sudado, frito o cocido? No sé cómo, qué opciones haya. Entonces ahí también tú empiezas a decir, no, pues la verdad yo no lo quiero sudado ni lo quiero cocido, lo quiero más bien frito. Dentro de los pescados fritos tengo esta y esta opción. Entonces tú empiezas también a quitar lo que no quieres y al final dices, bueno, de todos los que estaban, de todas las opciones que habían al final, la que eliminé todas y al final me quedé con la mojarra frita. Entonces ahí ya tengo hacia dónde ir. Esa es una buena estrategia para definir qué es lo que tú quieres. Primero, eliminar las distracciones, eliminar lo que no quieres. ¿Listo? Pero bueno, ahorita ya te voy a hacer el listado ya de los pasos que tienes que hacer para ser una persona más enfocada. ¿Listo? Entonces, un primer paso que me resulta bastante interesante y que si lo pones en práctica te va a ser súper útil y va a ser genial, te vas a divertir mucho realmente, es haciendo lo siguiente. Vas a crear una lista de las cosas que tienes que hacer. ¿Listo? Y lo vas a monetizar. ¿Qué significa? Que vas a determinar el valor financiero de completar cada tarea de tu lista. Le vas a poner, es decir, que le vas a poner a cada pendiente, a cada tarea que tienes que hacer un valor en pesos colombianos, en dólares, en lo que tú quieras, ¿sí? Y, por ejemplo, digamos que tienes una tarea donde tienes que llamar a un cliente y si haces esa tarea, eso te puede generar un ingreso de, no sé, 1 millón de pesos al año, 10 millones de pesos al año, o al mes, o a la semana, no sé. Ponle el valor de lo que tú crees que podrías conseguir después de haber hecho esa llamada. ¿Listo? Cuando tú le pones ese valor, cuando tú le pones ese valor, como que se pone interesante porque tú ya dices, ah, esto significa dinero. Es decir, que si hago esta llamada, si grabo este video, si subo este post, si, no sé, lo que sea que tengas que hacer, me va a generar ingresos. Entonces, ya viene entonces el siguiente paso que va al lado de este. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, que tenemos es llamarle a Pedro y al frente 1 millón de pesos, $1 millón, no sé, el precio que le quieras poner. Luego
Luego lo que vas a hacer es organizar ese listado de mayor a menor. ¿Cuál es el que más dinero te va a producir? ¿Listo? Entonces es muy simple. Lo que tienes que hacer es acomodar tus tareas, tus pendientes, de acuerdo a su valor en pesos, de mayor a menor. Entonces digamos que tienes una tarea que te va a generar 10 millones de pesos. La anotas ahí de primeras. Luego generas una tarea que te genera 5 millones, la pones de segundas. Una que te genera 100.000 pesos, la pones de terceras. Una que te genera 10.000 pesos, la pones de cuartas. Y así va, tu cerebro se va a empezar a enfocar en lo más importante. Porque para él, digamos, la cifra de 10, de 20 millones de pesos va a ser mucho más importante que una cifra de 10.000 pesos. Entonces, ¿a cuál le va a poner más enfoque tu cerebro? Para hacer así ya, de una vez, que hay que hacerla ya, toca ya, muy probablemente a la de 20 millones por encima de la de 10.000 pesos, ¿verdad? Entonces, mira que esto es súper, súper importante. Si de pronto tú crees que esa llamada no te va a generar ese dinero ya, pero te lo puede generar en, no sé, en 6 meses, en 10 meses, en un año, en 2 años, pues tú vas mirando ahí cuál resulta más importante. De pronto algo que te genere 20 millones, pero lo vas a conseguir dentro de 2 años, y tienes algo que te va a generar 1 millón de pesos, pero lo consigues en 2 horas. Y entonces ya de pronto tendrá más valor para ti en este momento la llamada de ese 1 millón de pesos que la llamada de los 20 millones. Entonces depende mucho de ti también en ese sentido, ¿vale? Entonces acá resulta también importante empezar a tener claridad en la división de ese listado. ¿Cuáles son las cosas que son realmente importantes, que tengo que hacerlas ya, sí o sí? Y cuáles de pronto son un poco más triviales, menos relevantes, menos importantes, y las puedo hacer en otro momento del día o quizá otro día. Entonces, es importante. O lo mismo, también puede ser tareas que no necesariamente tengas que hacer tú, sino que se las vas a delegar a otra persona. Le vas a pedir a tu secretaria, a tu asistente, a tu secretario, no, yo qué sé, a algún amigo, a tu pareja, no sé, a alguien más que pueda hacer esa tarea por ti. Y tú te enfocas en lo que realmente es importante, ¿vale? Siempre es importante entonces ponerle, hacer el listadito de tareas. No necesitas escribir una frase súper larga, simplemente llamar a Pedro, llamar a Juan, eh, whatever, lo que tengas que hacer. Hacer ejercicio, por ejemplo, hacer ejercicio, y eso cuánto te va a costar, cuánto te va a representar en dinero más adelante, o cuánto te representa en dinero ahora mismo. ¿Listo? Luego, el siguiente paso resulta bastante importante, es ponerte un horario de trabajo. Generalmente cuando uno es empleado, cuando uno trabaja para otra persona, para una compañía, uno tiene un horario de trabajo y curiosamente uno lo cumple. Y no importa la hora que tengas que madrugar, a la hora que te tienes que acostar, tú cumples con ese horario porque tienes un compromiso con esas personas, con esa empresa, y que si tú no lo haces no te van a pagar el sueldo y posiblemente te despiden. ¿Por qué no hacer lo mismo con tus sueños? ¿Por qué no hacer lo mismo con tu empresa? ¿Por qué no hacer lo mismo con tus negocios? ¿Sí? Con tu pareja, con tu familia. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no establecer un horario en el cual tú única y exclusivamente te vas a dedicar a ello, a nada más? ¿Verdad? Me resulta bastante importante tener en cuenta esto. Entonces, define un horario en el cual vas a empezar y vas a terminar de trabajar a diario en tu emprendimiento. Ya como te digo, un emprendimiento no necesariamente es un negocio, sino puede ser emprender tu rutina de ejercicios, emprender actividades nuevas con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, bueno, lo que sea que tú quieras emprender. Es importante entender que hacer ejercicio, por ejemplo, hace parte de tu trabajo. Todas estas tareas que vayas a hacer, es importante que entiendas, que las pongas en un podio donde dices, esto es relevante para mi negocio, esto es relevante para sacar adelante mi familia, esto es relevante para empezar a conseguir una buena salud, energía y vitalidad. Es un trabajo. Tienes que entender que esto de alguna manera es un trabajo, requiere cierto sacrificio, demanda tiempo, demanda esfuerzo, y tal vez incluso demanda dinero. Por lo tanto, ¿es importante o no es importante para ti hacer ejercicio? ¿Sí?
¿Es importante o no es importante para ti decirle unas palabras de empoderamiento, unas palabras de amor, unas palabras de aprecio, de cariño a la gente que te rodea, a tu familia, a tu pareja, ¿sí? A tus hijos, para conservar esas buenas relaciones? Y así con todo, con las tres áreas maestras: salud, dinero y amor, ¿sí? Algo que resulta bastante importante también. Bueno, dentro de esto mismo, ¿sí? Entonces, preguntarte, ¿cuáles son esas 5 acciones que sí o sí tengo que hacer? Y por mucho que no me guste, porque probablemente habrán tareas que no te guste hacer, preguntarte, o sea, ¿cuáles son esas tareas que igual me guste o no me guste, sé que las tengo que hacer, o si no, pues lo que va a pasar es que voy a fracasar en mi emprendimiento, ¿sí? En mi emprendimiento. Entonces, esas tareas que sí o sí tengo que hacer, ponles el precio al frente, ¿sí? El precio de lo que vas a recibir por ello, ¿sí? Y bueno, sácalas adelante, así no te guste, ¿vale? Y otro punto muy importante es organizar. Organiza el desorden. Organiza tanto el lugar donde vives como donde vas a trabajar. Y sumado a esto, lo que vas a hacer es eliminar cualquier tipo de distracción. Básicamente, cuando quitas el desorden, quitas las distracciones por un lado. Tienes totalmente limpio, despejado el lugar donde vas a trabajar, cosa que única y exclusivamente te enfoques en lo que tienes que enfocarte. Entonces, el desorden te distrae, el desorden te quita energía. Entonces, si tú no quieres que se disperse tu energía, totalmente organizado el lugar donde vas, donde vives, el lugar donde vas a trabajar. ¿Listo? Importantísimo. El siguiente es tener claridad en el por qué y el para qué. Debes recordarte siempre por qué empezaste ese emprendimiento y para qué. ¿Cuál es el objetivo de que hubieses empezado ese emprendimiento? ¿Qué vas a conseguir con ello? Porque esto lo que va a hacer es que te va a recordar y te va a mantener ahí. Muchas veces uno deja de hacer las cosas porque uno piensa que no es importante, pero si yo digo, ¿por qué empecé este negocio? O cuando las cosas se ponen difíciles, porque hay momentos donde se pone difícil. Entonces, ¿por qué yo empecé esto? Porque estaba en una mala situación. ¿Para qué? Para mejorar mi vida, para mejorar la vida de los demás. Un ejemplo, ¿sí? Bien, un séptimo paso que resulta bastante importante es desenfocarse, aprenderse a desenfocar también. Y el aprender a desenfocarse eh, hace que te lleva a dedicarte tiempo a ti mismo, a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, a conocer personas nuevas. Y esto hace que tu cerebro entienda el contraste entre estar desenfocado y estar enfocado. Entonces, cuando estás enfocado, sabes que tienes que darle al 100% toda tu energía, que no tienes que distraerte, que tienes que ir a por ello. Y cuando estás desenfocado, pues simple y sencillamente no tienes nada agendado, estás como, quieres que te sorprenda la vida, no estás encasillado en nada, estás como que disfrutando del aquí y del ahora en ese momento, ya, te estás divirtiendo, estás disfrutando de esas personas, de esos lugares, de lo que sea, y ya, sin ningún apuro, sin nada. Pero cuando sabes que tienes, cuando ya definiste en qué momento es que tienes que estar en modo emprendimiento, ahí le tienes que meter toda la ficha, enfocado completamente. ¿Listo? Y para esto un buen ejercicio que está en el punto número 6 es buscar un lugar en algún sitio, puede ser un punto en la pared, puede ser un cuadro, algún lugar a donde tú puedas enfocarte y que te quedes ahí mirando directamente durante unos cuantos minutos, unos 3 minuticos, 4 minuticos, 5 minuticos, no sé. Lo importante es que estés ahí como concentrado en ese lugar, porque esto lo que hace es entrenar tu cerebro para que se concentre en un solo punto. Lo que hace es entrenarlo. Todo es entrenamiento realmente, todo es entrenamiento. A medida que tú vas sumando horas de vuelo, te vas haciendo más experto y las cosas van siendo mucho más fáciles para ti. Y vas a optimizar los procesos, se van a hacer mucho más rápido y vas a conseguir mejores resultados. Entonces, una vez tú practiques ese enfoque en un solo lugar, esa mirada a un solo punto, lo que vas a hacer es que enseguida
vas a empezar la tarea que tienes que hacer, pero ya tu cerebro va a estar condicionado, va a estar programado para enfocarse única y exclusivamente en ello. ¿Listo? Ya un último punto que es importante tener en cuenta es el hecho de reevaluar constantemente ese listado. Puede ser cada semana, todos los días, no sé, como te sientas cómodo, cada mes. Digamos que lo mejor sería cada semana. Te planteas todo el listado de actividades que tienes que hacer durante la semana y la siguiente semana empiezas a revisar eso. Entonces, eliminar las tareas que se hicieron obsoletas, aquellas que ya cumpliste tu tarea o posiblemente como que sientes que no son tan relevantes para continuar con tu emprendimiento. Si conservas los pendientes que no tienen un objetivo definido por semanas, entonces descubrirás lo poco importante que son. Sería más fácil eliminar estas tareas desde el principio, pero probablemente te resulte difícil, por lo que usar esta estrategia te permitirá ignorarlas con el tiempo. Si tienes cientos de oportunidades en tu listado top, es probable que dejes al final tareas como arreglar el logotipo de tu negocio, asistir a una cita con alguien que te dará consejo o temas parecidos. El enfoque no es gratis. Para tener buenos resultados, trabajando menos, es probable que tengas que sacrificar algunas buenas oportunidades por atender las grandiosas. Lo que hablábamos al comienzo, divides tus tareas en dos grupos, lo más importante, lo menos importante, y pues sencillamente haces lo que tienes que hacer con lo importante y lo menos importante tal vez lo delegues o tal vez lo hagas después. ¿Listo? Debes dedicar la mayoría de tu tiempo y energía a trabajar en las actividades que causan mayor impacto. Cuando haces estos pasos continuamente por un tiempo prolongado, notarás que tus ventas aumentan sustancialmente. Con más dinero en tu bolsillo podrás contratar personal que haga tus pendientes menos importantes, mientras tú usas su tiempo en atender las tareas top. Entonces, es claro, ¿no? Esto aquí pues está un poco más enfocado en los negocios, pero funciona para todo, realmente. Funciona para todo, para que lo tengas en cuenta entonces. Y finalmente, una última clave es que para enfocarte es ignorar las tareas que son banales y duplicar el tiempo usado en las tareas o en las cosas que hacen las grandes diferencias. Si lo haces, poco a poco empezarás a querer más a tu nuevo jefe, es decir, a ti mismo, porque es tu emprendimiento, ¿verdad? Bien, entonces damos por finalizado este webinario. Muchísimas gracias por atender. Bueno, este es nuestro listado de tareas. Vamos acá en enfoque y desenfoque y la siguiente charla la vamos a enfocar en el efecto oruga, que es una estrategia también que resulta importante para implementar en la consecución de nuestros sueños. Entonces, agradezco mucho tu atención. Dios te bendiga, que estés genial, que tengas una excelente semana y nos vemos en la próxima. Cuídate mucho.